¿Qué valor tiene la palabra en una cultura dominada por la imagen? ¿Qué valor tiene la palabra cuando se nos dice por muchos que la Reforma fue una cuestión de palabras? Que realmente desde la perspectiva actual de nuestra visión sofisticada culturalmente por el gran conocimiento, la sabiduría, la tecnología que dan los siglos, produce aquello que C.S. Lewis y S. Lewis llamaba el esnovismo cronológico. El esnovismo cronológico es aquel fenómeno por el cual todos pensamos que de alguna forma tenemos una mente más avanzada o desarrollada que aquellos que nos han precedido. Es sin duda con esa mentalidad paternalista que muchos miran al pasado, que ven incluso la lucha, los debates y enfrentamientos de aquellos siglos como fruto simplemente de un malentendido. Cuando pensamos en la Reforma, hablamos del valor de la palabra. Una palabra cautiva, como acabamos de recordar, y que precisamente aquellos hombres dieron su vida para liberar. Esa palabra que corrió por todo el mundo conocido, siendo traducida la Biblia a todos los idiomas, está íntimamente unida a ese descubrimiento de la imprenta. Para algunos es casi una nota a pie de página de ese descubrimiento. La Reforma nace precisamente de la difusión de la Biblia en todos los idiomas. No solamente en ese euskera que se nos acaba de hacer referencia, al cual fue traducida la Biblia ya en una época temprana, sino todos los idiomas que se hablan en este viejo continente. Y eso hizo que fuera unido a procesos de nacionalismos y de conciencia de identidad. Pero sobre todas las cosas se partía del presupuesto de que había algo que llamamos verdad. Cosa que en el momento actual no podemos dar por supuesto. La verdad no solamente se ha relativizado, sino que el moderno, actual conocimiento, las corrientes que denominamos posmodernistas, deconstitucionistas, relativizan también el sentido de esa palabra. Nos dicen que lo que el autor quisiera decir por medio de ella es relativo, que lo que prima es precisamente la hermenéutica del lector actual, pero que en aquel momento, en el pasado, en el siglo XVI, llevó precisamente a esta gran confrontación que dividió nuestro mundo. Sobre la palabra en mayúsculas, la Biblia. La convicción de todos aquellos hombres que discutieron y llevaron a cabo esa tremenda situación que hoy conocemos como la Reforma, tiene que ver con la convicción de que Dios habla, de que Él no está callado, de que se ha expresado en el tiempo, en el espacio, en la historia, y lo ha hecho por medio de las palabras de seres humanos. Esa convicción en la revelación de Dios es la que les llevó a considerar el valor de esas palabras, el sentido que tiene para nosotros hoy. Y es por esto que el conocido lema de la Reforma, sola Escritura, nos muestra que el hecho de que tenemos esa palabra por escrito no es un mero accidente. Es la voluntad de ese Dios que quiere comunicarse con el ser humano, que desde el principio le ha hablado, le ha interrogado, ha entrado en diálogo con cada una de las criaturas que Él ha hecho en este mundo para que pudiera ser conocido. Podríamos definir la Reforma como el movimiento por el cual Dios ocupa el lugar que Él mismo se da en su palabra al revelarse en su Hijo Jesucristo, en el pensamiento y en la vida de la Iglesia. El sola Escritura, por lo tanto, establece el hecho de que Dios tiene derecho, Él mismo, también a escoger la forma en la cual se revela. Y fue aquel monje agustino, Martín Lutero, el que en una noche como hoy, el 31 de octubre de 1517, en las puertas de aquella iglesia de Wittenberg, colocó 95 tesis. La tesis número 21 de esas 95 dice que hay dos teologías, la teología de la gloria y la teología de la cruz.
La teología de la gloria es aquella que intenta entender a Dios a su manera, que quiere comprender a partir de la realidad creada y de las circunstancias quién es aquel que llamamos Dios. Y por lo tanto es fruto realmente para él de la especulación del hombre. Lo que Lutero llama la teología de la cruz, sin embargo, es aquella que no llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, como el teólogo de la gloria, sino aquel que dice la verdad de las cosas como son. El problema de la verdad, por lo tanto, está en el fondo y fundamento mismo de la Reforma. La lucha por dar a conocer y entender qué es aquello que llamamos verdad. Y esta, creen los reformadores, que está en la palabra de Dios mismo. Es ahí donde encontramos y conocemos quién es Dios. Y por lo tanto el movimiento de la Reforma es volver a colocar a esa palabra viva y encarnada, que es Cristo Jesús, en el centro que le corresponde, tanto de la Iglesia como de toda la vida del ser humano. Si hoy recordamos la Reforma es por su cristocentrismo, porque entendemos que todos aquellos lemas y eslogans de la Reforma se reducen en solo uno, solo Cristo. Ese es el principio que debemos reivindicar una y otra vez de la Reforma. Si Cristo no es el centro de la vida, si Cristo no es el centro de nuestra fe, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Aquellos hombres y mujeres que dieron la vida en el siglo XVI se enfrentaron a un mundo lleno de inquietudes, de ansiedad. El historiador Timothy George dice que había una situación de inquietud y de ansiedad, en primer lugar, por las epidemias y la muerte que asolaba a todo el mundo conocido. La gente temía, como hoy todavía, por su propia vida, por lo que iba a ser realmente su propio futuro, su existencia material. Y también, sobre todas las cosas, como nos recuerda la vida de ese monje, estaba preocupada por su propio futuro y destino espiritual. Tenía una conciencia moral, lo que nos diferencia de aquellos hombres a la realidad de lo que nosotros somos hoy es la aguda conciencia moral que muchos de aquellos tenían. En un mundo como el nuestro, en la mayor parte de los cristianos, nos dicen las encuestas, considera que cumple perfectamente los 10 mandamientos, nos cuesta entender a un hombre como aquel Martín Lutero, agobiado y atormentado por su propia culpa. En una iglesia incluso que proclama que como Dios es bueno y amoroso no tenemos nada que preocuparnos, nos cuesta entender cómo aquel hombre se afligía a sí mismo una y otra vez intentando encontrar la aceptación de Dios. Pero era precisamente esa angustia moral la que llevó a ese hecho que conocemos como la Reforma. Si él colocó aquella noche las 95 tesis que hoy conocemos, es preocupado precisamente por el destino y lo que era el futuro espiritual del ser humano. Esa víspera de Todos los Santos, que hoy conocemos más bien por el nombre inglés de Halloween, era en realidad una fiesta católica. Era la fiesta que se produce precisamente todavía hoy cuando se busca por medio de la intercesión y las misas la salvación de muertos. Las 95 tesis que Lutero coloca son, por lo tanto, tesis sobre las indulgencias y no sobre ninguna otra cosa, sobre qué es lo que determina el destino de esas almas, qué es lo que debemos esperar acerca de aquellos que en la vida se enfrentan ante la única certeza y seguridad que todos tenemos en este mundo, que es que un día tenemos que abandonarlo. Y ante esa realidad trascendente, última, es que surge la inquietud que llevó a aquel monje a colocar esas 95 tesis, preocupado por el destino de su propia alma y la de todas aquellas personas. Este era un mundo, además, lleno de ansiedad, porque como el nuestro era un mundo de opresión y de injusticia. El poder había establecido, por medio de su ambición constante, guerras que asolaban todo el mundo conocido, intentando así el hombre hacerse un lugar por sí mismo.
Y en este mundo es en el cual se descubre esa palabra liberadora. Porque si algo realmente nos sorprende del mensaje de la Reforma es la sensación de alivio, de libertad que experimentaron estos hombres. Fue como que un yugo cayera a sus pies ante el descubrimiento de las palabras del apóstol Pablo, por el cual somos liberados eternamente por medio de esa fe en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. La Reforma es, por lo tanto, un redescubrimiento del Evangelio, de la buena noticia, del hecho de que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús lo que para nosotros nos resultaba imposible. Unido, por lo tanto, a esa sola Escritura está el descubrimiento de esa sola fe, la confianza en la cual tienen seguridad y certeza de que pueden enfrentarse a esa cita ineludible que es la muerte, con la seguridad que da la fe en el Señor Jesucristo. Como aquellos hombres que alentaban desde su posición en la Iglesia al redescubrir estas palabras a los señores de su tiempo, a confiar solamente en los méritos de Cristo. Por medio de esa misma fe entregaron su vida en la hoguera y en el patíbulo, ejecutados por aquella terrible Inquisición. Hombres y mujeres que tenían la seguridad, la confianza profunda de que la muerte no era más que un paso a esa realidad eterna, de que la vida no acababa de aquella forma atroz y cruel, sino que las puertas del cielo estaban abiertas a causa de otro, Cristo Jesús. Es por eso que esa sola fe en la cual descansa la Reforma ha sido sin lugar a dudas odiada por sus enemigos. Hasta el día de hoy la pólvora del hombre religioso, confiado en sus propios méritos, lleno de su justicia propia, se levanta contra ese principio de sola fe. ¿Qué fe es esta que hace que la persona pueda mirar el futuro con la seguridad de la salvación eterna solamente por la confianza en lo que otro ha hecho, Cristo Jesús? Para la religión, por lo tanto, entonces como hoy, esto es un escándalo. Es sencillamente la simiente de la destrucción de todo valor espiritual, de toda precisamente fuerza moral que pueda tener la vida del cristiano y de la Iglesia. Pero sin embargo, recordemos que es precisamente por esa sola fe que aquellos hombres y mujeres y nosotros hoy podemos encontrar seguridad, confianza, paz para enfrentarnos finalmente ante la realidad de aquel que nos juzga, que nos muestra la realidad de nuestra vida y ante el cual estamos desnudos. No tenemos nada con lo que presentarnos. La confesión, por lo tanto, de fe de aquellos hombres es la de hombres conscientes de su propia miseria. La Reforma viene a recordar, por lo tanto, que el hombre tiene un gran problema. Y ese problema está frente a ese Dios justo, ante el cual todos, sin excepción, tenemos que dar cuentas. Y todos tenemos un problema. Porque sentados en el banquillo, el veredicto ya ha sido anunciado. Somos culpables, condenados por esa justicia eterna. Y esa realidad es precisamente la que lleva a aquellos hombres y mujeres a buscar con angustia y ansiedad la liberación de ese juicio y de ese tribunal. Ese mensaje de fe, por lo tanto, es un mensaje de sola gracia. Lo que se espera presentar delante de ese Dios justo no es nuestra propia justicia, es la de otro, y por medio de él se espera y se confía en la gracia de Dios. Esa gracia es un favor inmerecido, es un regalo. Es algo que no podemos comprar, ganar y alcanzar por nada de lo que nosotros consigamos en este mundo y en esta vida. La gracia de principio a fin es, por definición, precisamente incondicional.
Es algo que nos lleva constantemente a preguntarnos por qué, a asombrarnos de cuál es la diferencia entre nosotros y cualquier otra persona para recibir esa gracia de Dios. Aquellos hombres reformadores no ahorran palabras para exaltar esa gracia. De alguna forma convierten la maravilla de esa palabra en un nombre sin precedentes. Dice el cantante del grupo de rock U2, U2, irlandeses, que para él no hay otra palabra más maravillosa que esta gracia, porque no solamente es el nombre de una mujer, es el nombre de la realidad más asombrosa que podamos conocer en el mundo. Dice Bono: si yo tuviera que presentarme delante de ese Dios por lo que yo he sido y por lo que soy, tengo razones para preocuparme. Pero la maravilla de la gracia es que rompe esa espiral, esa ley inquebrantable de causa y efecto. Y por medio de ese favor abierto de Dios, recibimos un amor inmerecido. El único amor incondicional que podemos alcanzar en esta vida. Todo el afecto, cariño y aprecio que podemos conseguir depende en gran medida del que nosotros demos. Si hay personas que nos quieren y nos aman es porque nosotros también hemos mostrado amor y afecto a ellas. Cuanto más damos, más recibimos de otras personas. Pero el único que nos ama incondicionalmente es ese Dios que se ha entregado por nosotros en su Hijo Jesucristo. Es, por lo tanto, el descubrimiento de esa gracia, la realidad maravillosa de cómo Dios le ha placido, así lo ha querido, darnos la vida por medio de su Hijo. Es por eso que esos lemas de la Reforma se resumen solamente en uno: solo Cristo. El cristocentrismo que preside todo el pensamiento de los reformadores nos muestra el hecho ineludible de que cualquier afirmación acerca de ese Dios, de la vida misma, independientemente del hecho de lo que significa Dios revelado en Cristo Jesús, colgado de esa cruz, carece de sentido. La teología de la cruz es la que se enfrenta a la realidad inexplicable del sufrimiento. ¿Cómo poder hablar a Dios en un mundo como el nuestro, lleno de dolor, de miseria, de sufrimiento y de muerte? No tenemos otro mensaje que comunicar a este mundo que el mensaje de la cruz. Es por medio de Dios revelado en Cristo Jesús, colgado de esa cruz patíbulo, cruel y terrible, por medio de ese abandono y desamparo. Es que cuando nosotros nos sentimos abandonados en este mundo, cuando nos parece que nada tiene sentido y nos encontramos al borde de la desesperación, descubrimos el asombro de la gracia de Dios. Porque el que fue colgado de aquella cruz es el que clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La teología de la cruz nos muestra, por lo tanto, que la realidad de ese evangelio liberador que Dios nos muestra en Cristo Jesús la conocemos ahora, todavía solamente en parte. Es por esto que la teología de la cruz es la teología de la esperanza. Es la única que nos puede hablar de realidades que todavía no conocemos y no tenemos. Nos habla precisamente de aquello que aún está por venir. Lo que Lutero llamaba la teología de la gloria es la teología de una escatología consumada. La de aquellos que piensan que lo que Dios tiene para nosotros es lo que hoy la Iglesia y la fe les puede ofrecer en este momento y el presente. Sin embargo, el mensaje de los reformadores una y otra vez es que nuestra esperanza está escondida en esa cruz, que en ella está el misterio de una realidad que aún no ha sido revelada y por lo tanto nos muestra que las cosas no son como parecen, que si queremos conocer realmente qué es la vida, tenemos que mirar esa cruz para comprender que todavía hay una realidad gloriosa, velada ante nuestros ojos, la que nos descubre ese día de la resurrección.
Porque ese Cristo colgado del madero no permaneció allí muerto. Al tercer día resucitó, se levantó de los muertos y por lo tanto nos anuncia la entrada en nuestro mundo y en esta realidad creada de esa inmortalidad, de lo que significa la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Los reformadores fueron, por lo tanto, testigos de esperanza. Nos hablaron de un mundo que no conocieron. Entregaron incluso sus propias vidas, derramaron su sangre, buscando llegar a ver cosas que no alcanzaron. Como la lista de los héroes de la fe de Hebreos en el capítulo 11, no llegaron ni siquiera al final de su vida a adquirir esa tierra prometida. Nos muestran, por lo tanto, lo que significa verdaderamente el corazón mismo de nuestra fe, la esperanza. Si la Iglesia quiere ser aquel testigo y fiel que buscaban reformar a aquellos hombres y mujeres, tendrá que, confesando su debilidad e impotencia, mostrar cómo el poder de Dios actúa por medio de nuestra debilidad. Es precisamente cuando menos somos a los ojos de este mundo, cuando somos despreciados y vilipendiados, cuando somos ignorados, expulsados y arrojados de la sociedad, cuando somos iglesia en el desierto y sufriente en este mundo, que somos fieles al testimonio de aquellos hombres. Es cuando la Iglesia es utilizada precisamente por Dios en su mayor poder, cuando, reconociendo su debilidad, no busca el favor y la aceptación de los poderosos, sino que se une a la sombra de esa cruz y espera que por medio de esa vida entregada con fe y confianza a Dios, Dios es poderoso de guardarla y también darnos la vida eternamente. Porque finalmente, ¿cuál es el mensaje de esa reforma sino la necesidad que todavía tenemos hoy de aferrarnos a esa misma esperanza en Cristo Jesús? Una esperanza que nos libera, en primer lugar, de buscar en la aceptación y el favor de lo que nos rodea nuestra propia seguridad. Desde que venimos a este mundo no hay nada que más nos importe que los demás nos acepten. Hacemos cualquier cosa desde que somos niños para que nos consideren parte del grupo. Sin embargo, vemos que precisamente en esa búsqueda de identidad equivocada, lo que hay es la continua inseguridad, la ansiedad de cómo seguir siendo aceptado y reconocido por otros. Pero el que se sabe aceptado por Dios en Cristo Jesús es liberado de esa presión. ¿Cómo pensáis que aquel hombre pudo levantarse en aquella dieta, delante del poder de su tiempo, todo el mundo frente a él, y decir con la confianza y seguridad que dijo, que él no podía mantenerse firme, más que en esa verdad que mantenía su conciencia cautiva? La verdad que Dios había revelado en Cristo Jesús. No fue una manifestación de su valor o de su valentía, fue la gracia de Dios actuando en la vida de aquel hombre. Porque muchos creemos que la historia de la Reforma no es la historia de grandes hombres, sino de un gran Dios. Un gran Dios que utilizó a hombres miserables como nosotros, llenos de debilidades y contradicciones, atormentados por la culpa como aquel monje agustino que no se consideraba digno de mirar a Dios, que como aquel fariseo de las palabras del Señor Jesús golpeaba su pecho diciendo que indigno era como pecador de acercarse a ese Dios santo. Y Dios se complace, disfruta, se goza realmente de aquel que confiesa su debilidad, porque Dios está siempre a favor del débil. Dios siempre toma partido a partir del reconocimiento de nuestra necesidad de Él, de nuestra completa dependencia de Dios. Dios se complace en dar gracia al humilde, al que se ve como nada a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Ante ese revela el misterio de su gracia
y lo hace entonces como lo hace hoy. Y si aquellos hombres y mujeres fueron capaces así de enfrentarse al mundo conocido, al poder de esa iglesia, a lo que era incluso la realidad de una muerte segura, es porque creían que ese Dios que confesaban que lo era todo para ellos, tenía el poder también para guardarles y mantenerles con una vida que es eterna. Porque Cristo Jesús no da otra vida que no sea eterna. Aquellos hombres y mujeres pensaron que su existencia era mucho más que lo que podían hacer durante aquellos años, llenos de esfuerzo, de sudor y de lágrimas. Pensaban que invertían sus vidas en la eternidad, que aquel que piensa ganar el mundo en realidad lo pierde. Pero aquel que pierde su vida a los ojos del mundo como algo inútil y absurdo, a causa de Cristo, gana precisamente la vida y el reino de Dios. Es por lo tanto que se considera que poner a riesgo nuestra propia vida, que poder incluso entregarla y sacrificarla, no es algo absurdo e inútil, sino el único realmente acto que podemos hacer que merezca la pena con nuestra vida. El acto de entrega a Cristo Jesús de todo nuestro ser y existencia. Porque Dios al fin y al cabo no espera otra cosa de nosotros, que reconozcamos que Dios es Dios. Ese fue el gran lema de la Reforma, Soli Deo Gloria. Porque no habrá otro nombre que sea alabado y adorado por toda la eternidad. No habrá voces disidentes en los cielos. No habrá una pluralidad ni cacofonía en aquel mundo y realidad eterna, sino solamente un nombre será glorificado, el de Dios en Cristo Jesús, sacrificado como aquel cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y aquello que era aparentemente el fracaso a los ojos de los hombres, de Dios y de su propósito, es sin embargo el triunfo y la verdadera gloria. No la gloria de esa teología que se ufana, como dice Lutero, en sí misma, que intenta razonar a Dios a partir de lo que vemos y conocemos, que busca hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, sino la gloria que viene detrás de esa cruz, de aquel que diéndolo todo por nosotros, sacrificándose y entregándonos, nos abrió las puertas a una vida y a una vida eterna. Y por esto es que la vida en definitiva es esto: reconocer que hemos sido creados para la gloria de otro. Confesar y atreverse a decir que aquel que nos ha hecho con sus manos espera también recibir de nosotros esa misma confesión y alabanza. Por lo tanto, cuando decimos que a Dios sea la gloria, declaramos que el propósito de nuestra vida es conocer a ese Dios, gozarnos de Él y glorificarle para siempre. Así sea. Amén.